Buenas tardes chicos, ¿cómo les va? Mi nombre es Santiago Peral, soy profesor de esta materia optativa Defensa de la Competencia y profesor auxiliar en Derecho del Consumidor, para quienes no me conocen o que no cursaron todavía en la carrera la materia de Derecho del Consumidor. En el día de hoy vamos a desarrollar un tema puntual relativo a la materia de Defensa de la Competencia, como es la publicidad engañosa. La publicidad engañosa se encuentra regulada dentro del decreto 274/19, dictado en el mes de abril del año pasado, y que regula en su artículo 11 a la publicidad engañosa de una manera muy similar o casi idéntica al artículo 9 de la Ley de Lealtad Comercial, la Ley 22.802. En el artículo 11 regula la publicidad engañosa, estableciendo que se encuentra prohibida toda forma de publicación, propaganda o publicidad que mediante inexactitudes u ocultamientos respecto de las características o propiedades de un bien mueble, inmueble o un servicio induzca a error o confusión al consumidor o usuario destinatario de ese mensaje publicitario. Como ustedes saben, la publicidad es un elemento esencial dentro del mercado para que los proveedores de bienes y servicios puedan llevar a cabo una colocación masiva de los productos y servicios que ofrecen en el mercado, que comercializan, y el destinatario, por esencia de ese mensaje publicitario, va a ser el consumidor o usuario. Es por eso que representa para el derecho un desafío la regulación de la publicidad engañosa, para evitar que de alguna manera la publicidad pueda llegar a provocar efectos negativos o nocivos sobre sus destinatarios, que son los consumidores y usuarios. Como verán, la regulación de la publicidad y particularmente de este supuesto de publicidad ilícita, que es la publicidad engañosa, es algo que reviste importancia tanto para el derecho de defensa de la competencia como para el derecho del consumidor. Ustedes saben que el Estatuto de Defensa del Consumidor se integra no solamente con la Ley de Defensa del Consumidor, sino también con otras leyes que se las puede considerar primas hermanas o muy emparentadas con la Ley de Defensa del Consumidor, como lo son la Ley de Defensa de la Competencia y la Ley de Lealtad Comercial. Particularmente en esta clase vamos a hacer referencia al decreto 274/19, que regula la competencia desleal, y puntualmente, como les dije, el artículo 11, que se aboca a la publicidad engañosa. ¿Qué debe entenderse entonces por publicidad? La publicidad es toda comunicación, toda forma de comunicación realizada en el marco de una actividad comercial, industrial, artesanal o liberal, con el fin de promover el suministro de bienes o la prestación de servicios. La publicidad engañosa vendría a ser un supuesto de publicidad ilícita, es decir, que se considera con efectos negativos para con los destinatarios del mensaje publicitario, que son los consumidores y usuarios. Paradójicamente, la Ley de Defensa del Consumidor no caracteriza a la publicidad engañosa. De esto solamente se había encargado la Ley de Lealtad Comercial, la Ley 22.802. Para poder definir o encasillar una noción de publicidad engañosa, puede considerarse que la misma va a ser aquella o aquel mensaje publicitario que mediante inexactitudes u ocultamientos induzca a error, engaño o confusión al consumidor. No importa, en lo que respecta a la configuración de un supuesto de publicidad engañosa, la voluntad del sujeto emisor del mensaje publicitario. Es decir, no interesa que el proveedor haya tenido la intención deliberada de engañar al consumidor o usuario destinatario de ese mensaje publicitario. Lo que interesa para que se pueda configurar un supuesto de publicidad engañosa es la aptitud que tiene ese mensaje publicitario para inducir a error, engaño o confusión a ese consumidor respecto de algunas características o propiedades del bien o servicio que busca adquirir o que desea adquirir en el mercado. Es importante destacar, cuando analizamos la cuestión relativa a la publicidad, que confluyen distintos derechos, ¿no? Por un lado tenemos el derecho a la información y un derecho a un trato digno y equitativo que tienen los consumidores y usuarios en el derecho argentino, consagrado esta protección incluso en la Constitución Nacional, en el artículo 42, y por otro lado tenemos el derecho a la libertad de expresión y concretamente la libertad de expresión comercial de los proveedores de bienes y servicios, es decir, de aquellos empresarios, personas humanas o jurídicas, que se van a valer del mensaje publicitario para tratar de
colocar sus productos o servicios en el mercado y atraer justamente a los consumidores y usuarios a adquirirlos. Bajo ningún concepto puede permitirse que el derecho a la libertad de expresión comercial justifique a un proveedor a engañar o inducir a error o confusión a los consumidores. Es decir, que de ninguna manera se va a justificar en el ejercicio del derecho legítimo de expresión comercial, de libertad de expresión comercial, la posibilidad de engañar a los consumidores. Es decir, lo que se busca justamente es un punto de equilibrio, es decir, que los consumidores cuenten con herramientas jurídicas en el derecho argentino para protegerse ante la supuesta existencia de mensajes publicitarios que resulten engañosos, como venimos desarrollando o analizando. Ha habido casos de publicidad engañosa en la jurisprudencia, por ejemplo, supuestos de aseguramiento de resultados inmediatos de manera extrajudicial y judicial por parte de un abogado. Ha habido supuestos considerados de publicidad engañosa en la jurisprudencia, en algunos casos en donde se informaba que al consumidor se le entregaría un dije de oro, cuando en realidad ese no era el material del que estaba compuesto el dije, ni tampoco se trataba de un dije enchapado en oro. También se ha considerado engañosa la publicidad que generaba la expectativa en el consumidor, que al contratar se aseguraba la realización del viaje, el precio y la estadía en un determinado lugar de destino, pero que, sin embargo, unos días antes del viaje, la empresa proveedora de ese contrato, en ese marco o en esa relación contractual, por decirlo de alguna manera, informó que no iba a poder realizarse el viaje porque no existía capacidad hotelera en el lugar de destino, es decir, no existía disponibilidad hotelera. En ese caso también se ha considerado que esa empresa había incurrido en un supuesto de publicidad engañosa que indujo a error al consumidor al momento de contratar ese viaje. Un caso muy conocido es el del producto, seguramente lo ubicarán, Reduce Fast Fat, que aseguraba la cura de la obesidad mediante el mensaje publicitario que se realizaba a través de la televisión, sin informar correctamente a los consumidores potenciales adquirentes de ese producto que los efectos positivos de ese producto estaban vinculados estrechamente a la necesaria realización de un programa dietario combinado. De manera tal que se ha considerado que ese mensaje publicitario, en la jurisprudencia, ¿no? Se ha considerado que ese mensaje publicitario revestía el carácter de engañoso, porque inducía a los consumidores al error de considerar que con el mero consumo de este producto iban a obtener los resultados de descenso categórico de peso, lo que no ocurría luego en los hechos. El Código Civil y Comercial regula la publicidad engañosa en el artículo 1101 dentro de los supuestos de publicidad ilícita, que son la publicidad abusiva, la publicidad comparativa y la publicidad engañosa, que es de la cual estamos hablando. Considera el Código Civil que la publicidad es engañosa cuando contiene indicaciones falsas o que induzcan a error al consumidor respecto de las características esenciales o elementos esenciales del producto o servicio que el consumidor contrata. Ante los supuestos de publicidad ilícita regulados por el Código, el mismo Código provee una herramienta o una acción judicial que se puede interponer ante estos supuestos. Esta es la denominada acción de cesación de publicidad ilícita, que puede ser utilizada obviamente ante supuestos de publicidad engañosa. El Código en su artículo 1102 regula esta acción de cesación, estableciendo que los consumidores y quienes se encuentren legalmente legitimados pueden interponer o solicitar al juez la acción de cesación de publicidad ilícita, e incluso pueden solicitarle al juez que a costa del demandado se publiquen anuncios rectificatorios de esa publicidad ilícita, como por ejemplo un supuesto de publicidad engañosa, o incluso que se condene al demandado a abonar o pagar la publicación de la sentencia condenatoria en algún medio de comunicación para poder dar a conocer a la sociedad de que se ha configurado en el caso concreto un supuesto de publicidad engañosa que potencialmente puede haber generado efectos negativos en un número indeterminado de consumidores y usuarios. Cuando el Código alude en el artículo 1102 a los legalmente legitimados, se está refiriendo a los legitimados para articular acciones judiciales en aras a la protección de los derechos de los consumidores y usuarios. Esto surge de la Ley de Defensa del Consumidor, que como ustedes saben le otorga legitimación activa no solamente al consumidor afectado,
sino también cuando existan infracciones para con los derechos de los consumidores, como es en el caso de supuestos de publicidad ilícita. Se encuentran legitimados también las asociaciones de defensa del consumidor, el defensor del pueblo, el Ministerio Público Fiscal, la autoridad de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor, que en Tucumán es la Dirección de Comercio Interior, etc. Algunos en doctrina, como Chamatrópulos, han considerado que los legitimados para interponer esta acción de cesación de publicidad ilícita son todos aquellos que puedan acreditar un interés razonable en la prevención del daño, porque considera este autor que la acción de cesación de publicidad ilícita es una especie o derivación de la acción de tutela preventiva de daños, que como ustedes saben ahora también está regulada en el Código Civil y Comercial en los artículos 1710, 1711 y 1712 y concordantes. De manera tal que, como pueden ver, son amplios los legitimados activos para poder interponer este tipo de acciones de cesación de publicidad ilícita en aras a, a la posibilidad de poder articular una herramienta jurídica, una herramienta legal tendiente a que podamos gozar de un mercado más transparente, en donde no se recurra al engaño o al ardid para obtener ventajas comerciales. Cabe decir, para terminar con un desarrollo breve de esta temática de publicidad engañosa, que ha habido supuestos jurisprudenciales donde se ha aplicado la sanción civil por daños punitivos, regulada en el artículo 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor y ahora también en el artículo 64 de la Ley de Defensa de la Competencia, ante supuestos, como les digo, de publicidad engañosa. Por ejemplo, en un supuesto de falta de entrega de un vehículo, que mediante una publicidad que inducía engaño se había asegurado que se entregaría de determinada manera, es decir, en determinado tiempo y forma. Sin embargo, se comprobó que se había recurrido a un engaño en el mensaje publicitario por parte de la empresa administradora del plan de ahorro y de la mutual encargada de la cobranza. También se ha sancionado o castigado con daños punitivos, con la aplicación de la sanción civil por daños punitivos, en supuestos de publicidad engañosa que propició, mejor dicho, el acceso de menores a casinos. También se ha aplicado daños punitivos en publicidades que propiciaran o produjeron engaño o confusión a los consumidores en el marco de operatorias de crédito para el consumo. Sin embargo, también hay que aclarar que estos supuestos de aplicación de daños punitivos que se pueden contar en la jurisprudencia no han sido de cuantías muy grandes, es decir, las sanciones aplicadas no son muy cuantiosas en lo que respecta a sus montos, oscilando entre los 5.000 y los 40.000 pesos, los ejemplos de aplicación de daños punitivos que acabo de mencionar en la jurisprudencia, existentes en la jurisprudencia, y que de alguna manera no alcanzan ese tipo de sanciones para cumplir con la finalidad, a mi entender, de la figura del daño punitivo, que como ustedes saben es la de disuadir este tipo de conductas desaprensivas para con los derechos de los consumidores y usuarios. Si la cuantía es muy baja, es probable que el proveedor incumpliente de la ley no le haga mella el hecho de seguir incumpliendo con los parámetros legales respecto de publicidades exigidos respecto de la publicidad en el derecho argentino. Sin embargo, cabe aclarar, para concluir en el desarrollo de este tema, que la regulación de la publicidad engañosa en el derecho argentino, ahora prevista en este decreto 274/19, como también en el Código Civil, como mencionamos, en los artículos 1101 y 1102, resulta positiva porque le provee a los operadores jurídicos, por ejemplo a los abogados en ejercicio libre de la profesión, de herramientas que son válidas para poder luchar por un mercado que funcione de manera transparente y correcta y en donde se logre castigar a aquellos jugadores u operadores que concurren al mercado mediante actos de engaño con el fin de obtener ventajas comerciales, es decir, que recurren a actos de engaño como estrategia conductual para obtener ventajas o provechos comerciales. Entonces, es importante y es valioso que el derecho argentino ahora tenga este tipo de regulaciones, no solamente el artículo 9 de la Ley de Lealtad Comercial, sino también el artículo 11 del decreto 274/19 y ahora las normas de publicidad ilícita del Código Civil, para poder de alguna manera inhibir los efectos negativos o nocivos de estas conductas ilícitas, de estas publicidades ilícitas que se pueden observar en el marco de
de la contratación en materia de consumo, ¿verdad? Entonces es bastante positivo. En una clase posterior, en un posterior video, vamos a desarrollar puntualmente la temática de daños punitivos, que un poco la hemos mencionado aquí, aplicada a los supuestos de publicidad engañosa, pero que va a resultar interesante analizarla por separado, porque ahora los daños punitivos ya no solamente se encuentran regulados en la Ley de Defensa del Consumidor, en su artículo 52 bis, sino también ahora en el artículo 64 de la Ley 27.442, que es la nueva Ley de Defensa de la Competencia. De manera tal que ahí tenemos otro punto de conexión entre el derecho del consumidor y el derecho de defensa de la competencia, para que podamos abordar y poder comprender aún más cómo existe una integración normativa que debe llevarse a cabo y un verdadero diálogo de fuentes que debe llevarse a cabo entre las leyes de defensa del consumidor, defensa de la competencia y lealtad comercial, en aras a la protección de los consumidores y usuarios en el mercado. Bueno, espero que haya sido claro el desarrollo de esta temática. De todas maneras, yo les voy a dejar mi mail, que es peralsantiago@hotmail.com, para que cualquier duda o consulta que tengan respecto de este tema o de la materia puedan dirigirse allí y eventualmente por ese medio nos comunicaremos para estar en contacto, atento a las circunstancias de que por el momento no vamos a poder tener clases presenciales. Bueno, los saludo y espero que tengan una buena tarde. Hasta luego.